Bueno, perfecto, perfecto. Ya estamos grabando. Muchísimas gracias por sumarse a participar de este espacio. En esta fecha, ¿no? Que se ve que mueve, que convoca, mañana 14 de febrero, Día de San Valentín, Día de los Enamorados, lo quisimos usar como excusa para abordar este tema, que tiene muchas aristas, que hasta aquí nos estábamos divirtiendo mucho con las canciones y lo que decía, pero bueno, la idea es poder ir un poquito más profundo, ver cómo nos fuimos construyendo esta idea, ver cómo la manifestamos, cómo las vivimos, cuáles son los beneficios, los dolores, y compartir más que nada un lindo espacio de reflexión. Por eso queda habilitado el chat para que puedan compartir allí todos sus pensares. Y vamos a comenzar como para entrarnos en tema con Paz. Paz es psicóloga, especialista en género, parte del equipo de Grow, que nos va a hacer un marco conceptual como para después seguir en unas charlas, un conversatorio, debate entre el resto de las personas participantes, equipo de Grow aquí, que después las voy a presentar. Bueno, gracias, Lau. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este espacio. Y nada, como decía Lau, este es un espacio de debate, de conversación. La idea es que podamos empezar a pensar algunas cosas que me imagino que muchas de las personas que están acá ya algo de esto lo vienen pensando, pero vamos a tratar de darle un hilo. Y cuando pensamos en el amor romántico y nos juntamos a pensar las ideas para ver de qué iba a ir este webinar, la verdad es que nos pasa que hay como muchísimas cosas para pensar, para analizar y para conceptualizar alrededor de esto. Entonces, bueno, vamos a tocar algunos temas y vamos a llegar a profundizar en algunas cosas más que en otras, pero vamos a ir abriendo sobre todo preguntas, ¿no? Que nos parece que es lo más interesante con este tipo de cuestiones que están hoy tan sobre la mesa, ¿no? Que las estamos mirando desde otros lugares. Algo que me parecía interesante como para empezar a pensar es desde dónde este concepto del amor romántico, de la pareja, bueno, ¿de dónde nace, no? ¿Qué hay como detrás? Y me parecía que podía servir traer el concepto de falta estructural, que tiene que ver con esto de que todas las personas nos falta algo, de que hay algo en nuestro ser, en nuestra humanidad, que viene con una falencia, con un agujero a cubrir. Esto es algo que se conversa mucho también en relación a las infancias, ¿no? Esto de que, bueno, los bebés nacen indefensos y que sin un otro no podemos, y que sin la cultura y sin la sociedad, algo de la imposibilidad, porque hay algo en cada una de las personas que habitamos este planeta que está en falta. En realidad, la falta en sí misma es algo que aparece como un concepto en nuestro lenguaje, que es una posibilidad que tenemos las personas de nombrarlo, pero que no es algo que existe en verdad, ¿no? Siempre hay un ejemplo que me gusta, que si hay una biblioteca llena de libros y hay un hueco sin libro, nuestra cabeza inmediatamente nos va a decir que ahí falta un libro, cuando en realidad no es que falte nada, sino que hay esa cantidad de libros y hay ese espacio en la biblioteca, y así es como se compuso, ¿no? Pero nosotros tendemos a buscar esto del agujero, ¿no? De que algo falta y que hay que, por consecuencia, llenarlo, repararlo. En este sentido, cuando pensamos en las relaciones y en esta cuestión de la falta, ¿no? De que hay algo que necesita completarse, empieza a aparecer esta idea del amor romántico, como un otro, un otra, un otro que viene a suplir, ¿no? Ese espacio, esa falencia que nosotros de otra manera no podríamos cubrir. Y acá me parece muy importante empezar a hablar de la cultura. La cultura es la que nos transmite este mensaje, por un lado, la falta de que hay algo que tenemos que completar en nuestro ser para poder, llegar a algo, ¿no? Para poder ser otra cosa que nos dice también que es mejor y que tiene que ver con la felicidad. Y aparece como esta cuestión de una promesa, ¿no? De que si logramos determinado objetivo, hay algo que no, se nos viene de recompensa, y lo podemos pensar en todos los aspectos de la vida, ¿no? Esto, bueno, si termino la carrera universitaria, o si termino el curso, o si me mudo, o si viene algo de la felicidad aparejado, pero sobre todo cuando pensamos en la construcción del amor. Si pensamos en los mensajes que hemos escuchado toda la vida, ¿no? De qué
qué es el proyecto de vida que tenemos que tener, hacia dónde va nuestro futuro, siempre hay una cuestión de un otro, de una otra o de un otro que viene a completarnos para llegar a ese estado de felicidad. Y no sé si les resuena esta frase, ¿no?, del felices por siempre, que es la que hemos escuchado interminablemente en películas, en novelas, en cuentos infantiles, ¿no? Esto de que una vez que eso sucede, que nos emparejamos con un otro, con una otra, con un otro, bueno, ya está, se cumple esa promesa, somos felices para siempre, no importa que venga después, porque ya eso que tenía que suceder, sucedió. Ahora, de esto se desprenden un montón de cosas, un montón de aristas para conversar y para debatir, pero me parece que algo interesante es pensar que esta promesa, ¿no?, que este discurso, estos mensajes que se transmiten en la cultura, no son mensajes que se transmitan de manera igual para todo el mundo, sino que estos discursos están atravesados, estas narrativas que se nos proponen están atravesadas por un montón de factores que tienen que ver con nuestra composición, con nuestro género, con nuestra raza, con nuestra corporalidad, con nuestra orientación sexoafectiva y demás. No es la misma narrativa para cualquier persona, pero sí es una narrativa, es una historia, ¿no? Es algo que nos cuentan, una narración que se nos transmite y de la que nosotros empezamos a tratar de transformar en el guión de nuestra vida de alguna manera. Cuando lo pensamos con este sentido podemos traer los mandatos, los famosos mandatos de los que no sé si han escuchado hablar, pero me imagino que por ahí muchos y muchas sí, que son estas cuestiones que se empiezan a transformar como algo que debemos hacer, que debemos ser en la sociedad y en la cultura para ser aceptados, aceptadas y aceptadas y para pertenecer a esta norma, ¿no?, que ordena un poco las reglas del juego y que toda persona que va quedando por fuera de estos mandatos y de esta norma sufre también sus consecuencias, ¿no? Y en el amor romántico se nota mucho, no sé, ahí que piensan, esto no lo dijimos, pero todas las comentarios, intervenciones y demás que quieran hacer por el chat está siempre habilitado, así que pueden ir comentando y aportando a medida que vamos hablando. Les decía, no sé qué piensan ustedes, pero a mí me parece que estas narrativas que se desprenden de la cultura, en la que se cuentan determinadas historias con determinados protagonistas que tienen determinadas características, ordena un poco lo que se puede y lo que no, y que las personas que vamos quedando afuera por algún factor o por el otro, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué consecuencias hay detrás? Pero hay otra cosa que también quería traer, como para terminar la introducción y después pasar a otra cosa, que tiene que ver justamente con el deseo propio, ¿no? Porque hasta ahora vinimos hablando un poco de la cultura, de los mandatos, de estas narrativas, estas historias que nos van marcando un rumbo y que nos van diciendo cómo tenemos que ser y hacer para pertenecer y para llegar a cumplir esa promesa del felices por siempre, ¿no? Como si fuera un guión que se nos otorga y que cuando lleguemos al final y cumplamos con todos esos requisitos y actuemos nuestra parte como esperan que la actuemos, vamos a obtener ese preciado tesoro. Pero por otro lado está en juego otra cosa, tiene que ver con el deseo, ¿no? Tiene que ver con el deseo propio de cada una de las personas y que ese deseo, más allá de que podamos identificarlo como algo propio, nuestro, que surge, digamos, de nuestro ser, también está atravesado por estas narrativas, ¿no? ¿Y qué sucede con ese deseo y este atravesamiento? ¿Cómo se mezclan, cómo se juntan, cómo se combinan y se acomodan, ¿no? Para ir en la misma línea y llegar, digamos, al mismo objetivo, o cómo se desencuentran y qué pasa en ese desencuentro. Cuando mi deseo tiene que ver con otra cosa y no con esa narrativa que escuché toda la vida, no en esa narrativa que veo en las películas, que veo en las publicidades, que veo en todas las instituciones que me atraviesan, ¿no? Y acá podemos pensar desde la familia, las instituciones educativas, el Estado y sus normativas, ¿no? Cómo todo lo que me rodea tiene un discurso, y qué pasa con ese deseo cuando va por otro lado. ¿Qué pasa con ese deseo cuando me propone una historia alternativa, ¿no? Me dice otras cosas. ¿Qué pasa con mi capacidad de cumplir o de perseguir ese deseo a pesar de las consecuencias que puedan haber si no lo hago? Estas son un montón de preguntas que tienen que ver justamente con esta idea del amor romántico. Cuando yo hablo de narrativas me refiero a las historias que todos y todas conocemos, por eso no les estoy contando porque creo que ya las sabemos, ¿no? Y todos lo sabemos, sin embargo, también sabemos que las personas vivimos el amor y los vínculos amorosos de miles de formas diferentes. Entonces,
¿Son todas las personas iguales? ¿Necesitamos todas las personas lo mismo? ¿Tenemos el mismo destino, no? ¿Siempre es el único felices por siempre posible ese caminito? ¿Siempre queremos lo mismo a lo largo de nuestras propias vidas, a lo largo de nuestros propios vínculos? Todas estas preguntas son algunas cosas que me gustaba como para dejarles de disparadores y para que, bueno, las podamos ir retomando después en la conversación que viene. Ahí no sé si alguien dijo algo por el chat, avísenme cualquier cosa, equipo Grow, porque yo lo tengo cerrado. Pero bueno, me parece que con esto estamos para hacer la intro y ya podemos arrancar. Buenísimo, muchas gracias, Paz, por llevarnos a... Nos abriste más preguntas que... Ahora dudo de todo lo que creía que era así. Lo que significaba el amor y enamorarse, y you complete me completas, Jerry Maguire. Bueno, y ahora continuamos, entonces vamos a iniciar un bloque de reflexión, debate y conversación. Vamos a hacerlo nuevamente, Paz va a participar de la mesa, también Cali, nuestra tallerista, especialista en diversidades, Gonza Escalante, especialista en masculinidades, Caro Garber, especialista en género y cultura, y también Cris Treves, especialista en género, masculinidades, derechos humanos. Tenemos ahí varias especialidades. Así que, sin más, les abro este espacio para que podamos prestarnos preguntas y resolverlas. Iniciaba Paz con su pregunta nuevamente. Voy yo de vuelta. Bueno, en realidad cuando pensamos este momento, yo me encanta porque voy con el backstage, les voy contando las internas, pero bueno, empezamos a pensar un poco en relación a nuestras propias historias y vivencias y qué nos parecía interesante traer a la mesa para discutir. Y a mí lo primero que se me vino a la mente cuando dijimos, bueno, en relación al amor romántico, ¿qué pensamos en relación a nuestra historia? Fue una vivencia de cuando era muy chica, tenía 6 años más o menos, estaba en primer grado, y me sucedía que un compañerito me pegaba todo el tiempo, y los adultos, adultas y adultos alrededor mío me contestaron al unísono, es que está enamorado de vos. Entonces, el proceso, ¿no?, de ese mensaje en relación a la violencia como una expresión de amor fue muy complejo, porque en realidad la respuesta de quienes deben guiarte en este tipo de situaciones no fue tratar de modificar eso, sino que fue justificarlo y aceptarlo como que es parte, ¿no?, de las expresiones de amor posibles. Entonces, en ese sentido, yo lo que recuerdo es la sensación de que había algo que no me cerraba de esto, pero que al mismo tiempo mis respuestas tuvieron más que ver con la adaptación, ¿no?, con sentirlo como un halago, o sentirlo como algo valioso, o tratar de cambiar mi conducta en relación a dejar de gustarle, ¿no? Esta cuestión como de la culpa y del lugar que ocupamos cada uno y cada quien en los vínculos afectivos. Y esto, cuando uno lo visualiza, ¿no?, desde la más temprana infancia y lo puede extender a lo largo de la vida, bueno, puede volver a encontrarse con situaciones similares en relación a este discurso de la violencia como expresión de amor, y a la vez como la adaptación como única respuesta posible, porque hay algo de ese comportamiento que no se va a modificar porque está socialmente aceptado. Así que yo arranco por ahí y paso palabra. Acá la invitamos a Cali a que nos cuente un poco sobre algo más actual. Lo mío es un poco retro. Buenas tardes a todas, todos, todes. Yo soy Cali, soy tallerista de Grow, y hoy lo que tenía ganas de compartir era un poco problematizar lo que yo llamo las pedagogías normatorias, o cómo aprendimos a querer. Tiene mucho que ver con esto que nos venía trayendo Paz, de que estamos inmersos en una cultura, ¿no?, y que a través de esa cultura es que aprendemos a vincularnos no solo con los demás, sino también con nosotras y con nosotros mismos. Entonces, en ese sentido voy a hablar de
normas y mandatos. En particular voy a hablar de la monogamia, como el gran dispositivo que organiza las maneras que tenemos de querer, y les voy a presentar como 3 estadios para que podamos llegar a pensar cómo es que hoy se están proponiendo esas pedagogías amatorias. En primer lugar tenemos la monogamia tradicional, que creo que todas y todos estamos más o menos familiarizadas con esto, que tiene que ver básicamente con el matrimonio, el contrato matrimonial, ¿no? Y si seguimos algunas líneas feministas, también tiene que ver con la apropiación de las mujeres en el ámbito doméstico, el realizar tareas de cuidado, las tareas de reproducción, e incluso hasta el trabajo sexual, y que tienen que ver con alianzas económicas, digamos, que se dan entre varones y que se sellan a partir del matrimonio. Pero, de a poco, y ya llegando como a un segundo modelo, o un segundo estadio, empiezan a aparecer las leyes de divorcio, que empiezan a hacer que las mujeres tengamos un patrimonio propio, ¿no? Podamos pensar de manera económica, sí, a mí me interesa siempre mechar un poquito con pensadoras y pensadores feministas que no son cis, para hablar mal y pronto. Paul Preciado también nos va a decir que el anticonceptivo viene a dar un pie más a esta historia, digamos, de cómo el matrimonio se va desplazando y que tiene que ver con cómo las mujeres empezamos a planificar una vida profesional, ¿no? Y una vida económica, más allá y por fuera del matrimonio, y aparece el modelo de las monogamias sucesivas. Antes era el modelo de la fidelidad para siempre, el interior de la familia, y ahora se presenta un modelo en el cual vamos teniendo sucesivas parejas y vamos teniendo sucesivos periodos de fidelidad amorosa entre distintas parejas. Ese sería como ya un segundo momento con el que hemos crecido, y hoy, desde mi punto de vista, se está proponiendo una nueva pedagogía amorosa, y les voy a proponer una canción para que podamos asirlo de alguna manera. Ahí, si la tecnología me lo permite. Porque estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Estar soltera está de moda, por eso ya no se enamora. Estar soltera está de moda, por eso no va a cambiar. Está soltera, con sus amigas de vuelta, va para la disco, ya nadie le rinde cuenta. Está soltera, con sus amigas de vuelta, va para la disco, ya nadie le rinde cuenta. Bueno, creo que es bastante gráfico. Quiero dejar de compartir la pantalla acá. Bueno, la tecnología a veces me supera. Y este último modelo que voy a proponer como más actual, y elegí la canción no al azar, porque está justamente Daddy Yankee y Bad Bunny, que son 2 grandes exponentes de la música urbana en la actualidad, y tiene más que ver con empezar a pensarnos como individuos aislados, que tienen cualidades, y compiten en un mercado que es mucho más móvil, ¿no? Ya la monogamia ha dejado de tener el peso que tenía, y en ese sentido ya no se está más a la casta, ¿no? Cazando, buscando salir de ese mercado, sino que se ha ampliado ese mercado, ¿no? El poliamor, las relaciones abiertas también vienen como a dejarnos todo el tiempo la posibilidad abierta de participar de un mercado amoroso, sexual, de deseo, y se nos proponen modelos de feminidad, masculinidad, que son distintos a los clásicos. La feminidad aparece como algo hipersexualizado, y no solo que está hipersexualizado, sino que además se le suma que factura, pensando en la canción de Shakira, ¿no? Que dice que las mujeres ya no lloran, facturan. Es como un desplazamiento que se va dando desde la narrativa clásica del amor romántico, y la masculinidad empieza a aparecer como una masculinidad empresaria, ¿no? Una masculinidad que busca el lujo y que erotiza la transferencia bancaria, ¿no? Como esto de te pongo plata para que te sexualices más, para que te operes, para que te compres el modelito. Y sin embargo, podemos ver cómo se siguen reproduciendo esquemas patriarcales que tienen que ver con que siempre es el varón o la masculinidad el que invierte y el que está ahí como teniendo un extra de plata, de capital, de disponibilidad. Sin embargo, no todas las personas podemos acceder a este mercado sexual, no todas valemos lo mismo,
no todas tenemos las mismas características para poder competir ahí, y en este caso voy a hablar de mi experiencia personal, pero no es solo mía, sino de las mujeres trans en general, y de las travestis, que tiene que ver con que estamos en la góndola de las ofertas, porque hemos sido siempre cuerpos públicos, hemos sido siempre cuerpos disponibles para el desahogo sexual, nos han regalado, digamos, nos han abandonado del estante de las mujeres porque no podemos ser madres más que de nosotras mismas, no, nos han echado del orgullo gay porque no entramos en la homosexualidad normativa. Estamos, de alguna manera, abandonada a los predadores masculinos. Y antes de despedirme, les voy a compartir otro extracto de una poeta, activista, travesti, se llama Claudia Rodríguez, y que ojalá esto sea la puerta de entrada a una literatura que es realmente muy hermosa. Todo el mundo dijo que nadie me podía llegar a querer. Todo el mundo dijo que nadie me podía llegar a querer. Todo el mundo dijo que nadie me podía llegar a querer. Pero como una sorda, como una travesti estúpida, incapaz de leer el mundo, me hago la luna. Una travesti estúpida. Como una travesti estúpida me hago la luna. Y aquí estoy, corriendo. Aprendí a copiar el maquillaje de las estrellas de cine para ocultar mi hambre y mi necesidad de amor. A los niños colitas nacidos pobres como yo, no se les puede amar gratuitamente. Los niños maricones y pobres como yo, nacimos para ser devorados por los hombres deseantes de sangre. Bueno, antes de pasar la palabra, quería citar a Loana Berkins, que decía que las travestis somos identidades localizadas, pero sacar de esa cloaca algo más. Somos las que hacemos el trabajo de la basura, somos las que hacemos ese trabajo de encontrar la belleza o encontrar un tesoro donde los demás solamente ven desperdicio. Así que también ofrecerles ese regalito. Y ahora le paso la palabra a mi compañero Gonza, que nos va a hablar de masculinidad. Muchas gracias, Cali, hermoso, todo especialmente el final. Hola a todos, todas, todos. Cuando empezamos a pensar este taller, buscamos una vuelta y ver cómo llega esta cuestión del amor romántico a los varones. Ya está súper claro que desde niños nos enseñan de manera diferencial ciertas cosas, el amor no es la excepción, y así como pasa al principio, marcaba esta cuestión de si te pega es porque le gustás y eso, bueno, a los varones nos empiezan a educar también, y después es algo que reproducimos, en cerrarnos, en no mostrar los sentimientos. Por eso siempre nos dicen llorar es de nena, y empezamos así de a poco a cerrar ese espacio de poder sentir. Obviamente el amor romántico es una construcción en un sistema patriarcal que nos beneficia a los varones, nos es funcional en muchos aspectos, y así como a las chicas se les enseña a ser princesa, como vivimos en un mundo relacional también, y lo opuesto sería ser caballeros. A los varones nos enseñan a ser caballeros, y si pensamos un poco esta cuestión de la caballerosidad, nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las actitudes que asociamos a esto de la caballerosidad, como abrir la puerta, dar el abrigo, o el más claro que es pagar siempre las cuentas, tiene una lógica de dominación, de control. Son actitudes que nos dan el control de la situación en todo el tiempo, y así vamos aprendiendo a relacionarnos. En una sociedad en la cual claramente el espacio público nos pertenece a los varones, generamos vínculos y nos empezamos a relacionar con esa lógica. Y ahí encontramos un mandato bastante importante, que es el mandato de ser proveedor, con esto de que el varón siempre paga. Obviamente hay una cuestión
en la cual los varones ingresamos más fácil al mercado laboral, la mayoría de las veces ganamos más. Entonces hay un poder adquisitivo que la sociedad nos otorga a los varones. Pero bueno, los paradigmas van cambiando, pero si pensamos en la construcción de una familia nuclear, el modelo nuclear siempre está pensado que seamos los varones quienes mantengamos la casa, aunque hoy ya vayan cambiando distintas cuestiones. Otro mandato importante pensando en estas cuestiones del amor y la masculinidad es la heteronorma. Cali viene hablando un poco de eso. La heteronorma es como súper marcada, y además lo que tiene de paradójico la heteronorma en cuanto a los vínculos es que estamos todo el tiempo los varones reafirmándonos en la masculinidad, reafirmándonos como varones, no buscando la aprobación de las mujeres, sino buscando la aprobación de los varones. Y empezamos con esta cuestión de estigmatización, porque si hay una sociedad binaria, hay marcada una cuestión de cómo tenemos que ser los varones, o cómo se tiene que ser un hombre masculino, claramente lo que está por afuera es la otredad, o está asociado más a la feminidad. Si pensamos en especial en muchas de las películas de amor, de comedia romántica, de amor, siempre está estereotipado, ahora cada vez menos, pero estaba estereotipada esta cuestión de un varón homosexual asociado a la feminidad. Y es algo con lo que crecemos y lo que construimos. Y esta cuestión también de tener que marcar un varón gay es un proceso de la heteronorma, ¿no? Que tenemos que aclarar que es un varón, pero es gay. Otra cuestión que pensamos que está muy asociada y va ligada a cómo aprendemos y reproducimos, por eso me parece súper importante siempre marcarlos que aprendemos, nos educamos, nos construyen, pero también lo reproducimos, porque si no, ya vieron que los varones somos como bastante fácil de victimizarnos y sacarnos la responsabilidad. Entonces es siempre importante estar marcando esta cuestión, es lo que me parece a mí, que es la pornografía, es como nos educamos sexualmente, ¿no? Esta cuestión de la mujer como objeto, de la cultura de la violación, sería como para un webinar más extenso solo de pornografía, pero va ligado un poco a lo que es el amor, porque los varones entendemos que nos tenemos que relacionar así, porque hay una sociedad que nos dicen que tenemos que ser activos, hay una sociedad que nos dicen que tenemos que estar siempre predispuestos, y que nos da además la libertad de poder manejarnos y disfrutar de muchas cuestiones que la cultura a las mujeres les marca que no tienen que ser si son buenas mujeres, o con este plano de lo que es la princesa. Por eso está esta cuestión de pensar que tenemos que tener una pareja que nos cuide, que nos mantenga, que haga todo, y además tenemos la posibilidad de poder ir por la vida teniendo muchos vínculos. Si lo pensamos, una relación monogámica, claramente hay un desfasaje ahí. Nosotros podemos, las mujeres no. Ahora está justo en los medios el tema de Fedeval, que pasa un poco esto, ¿no? Como la infidelidad es materia del varón, y muchas veces en otras épocas se decía, bueno, los varones son así, tenés que quererlo igual. Y es eso, es cómo nos vamos vinculando pensando en que tenemos ahí estaban comentando, es nuestra naturaleza, claro, los varones por naturaleza son infieles, entonces esta cuestión de que tenemos que ser depredadores, pero siempre pensando en la validación masculina, nunca pensando en la validación de una mujer, porque después los comentarios que nos hacen, si no llegamos a cumplir esas cuestiones, sos un pollerudo, sos un gobernado, que son comentarios que buscan herir una masculinidad, y que lo que están haciendo es aleccionarnos y llevarnos a un lugar que es el que es funcional, que nos es cómodo también a los varones, y que nos va llevando para ese lado y seguir reproduciendo muchas cuestiones. Entonces, cuando empezamos a ver estas cuestiones y buscarle los hilos a cómo estamos educados y cómo reproducimos, creo que nos va a llevar una mejor manera de pensarnos, cuestionarnos muchas cosas, y a partir de ahí empezar a generar vínculos más sanos.
O sea, si empezamos a ver esta cuestión de los siglos, de cómo estamos marcados, nos tiene que llevar un poco a eso, y a romper ciertas cuestiones que están muy enmarcadas con el amor romántico. Esperen que ya voy terminando, y la pregunta es, bueno, empecemos a pensar cómo los varones nos tenemos que abrir y ver la afectividad desde otra manera. Ir, claramente, liberarnos un poco de todo lo que es el estigma que nosotros mismos nos creamos, y de vuelta, no como una victimización, pero sino como empezar a pensar una mejor manera de relacionarnos, y no solo en los vínculos sexoafectivos, sino también en los que son vínculos de amistades, vínculos de familiares. Y ahora me toca darle el pase a Caro, ¿no? Caro. Aquí estoy. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para agarrar de nuevo el hilo, gracias Gonza por darme la palabra. Siempre muy interesante la perspectiva de la masculinidad acá, yo vengo a complementar un poco eso, pero bueno, si vemos, Paz empezó contando cómo hace un par de décadas, no sé cuándo, pero cuando Paz era chica, tres décadas nos enseñaban de determinada manera, de si te pega te quiere, si te maltrata te quiere, los que se pelean se aman. Pues vino Cali a contarnos las nuevas generaciones, que contándole el backstage también, como le cuenta Paz, había muchos contrapuntos en esto de, bueno, qué pasa con los jóvenes y qué pasa con las personas de mi generación más 35, 40 para arriba. Después viene Gonzalo a contarnos cómo son los vínculos. Entonces, yo ahora quiero plantear y poner acá sobre la mesa qué pasa con la generación de las mujeres de más 35, 40, 45, 50, que venimos a replantearnos otras cosas y cuáles son los mandatos. Estos son los mandatos que complementan a la crianza de masculinidades, claramente, porque no hay una sin el otro, por eso siempre decimos que el problema de género es un problema relacional y que tiene que incluir a todas las personas. Entonces, así como Cali ponía la canción de Bad Bunny, me parece que era, y que decía estar soltera está de moda, bueno, la generación de los 40, estar soltera nunca estuvo de moda, y siempre fue una preocupación de, bueno, cuando te casás, si estás en pareja, fuimos quizás la primera generación en donde no nos casamos, y podíamos convivir, pudimos elegir por amor, que quizás en otras generaciones no había. Sin embargo, más allá de lo progresistas que podemos ser, y más allá de poder ser mujeres profesionales, tuvimos otras exigencias. Y armar familia todavía fue exigencia. La relación de las nuevas generaciones, donde estar soltera puede estar de moda y está bien visto, con todos los problemas que Cali planteó acá y que son muy interesantes porque me parece que es como la vuelta de la vuelta. También teníamos el mandato de tener hijes, y también teníamos este mandato de que el amor era para toda la vida, y que el hombre, así como ustedes estaban comentando cuando decían en los comentarios, el hombre fue criado así, entonces una se tenía que adaptar y un poco sostener todo eso, siendo el hombre proveedor, y nosotras, quienes comprendíamos también esa falta de complementariedad en los cuidados, en la carga mental y todo lo que conocemos. Después me parece que la carga que tuvimos fue, bueno, ya no estábamos para hacer las tareas del hogar nada más, de cuidado, sino que también teníamos que ser profesionales exitosas. Y años después también teníamos que llegar súper bien y fit y hacer ejercicio para ser unas buenas mujeres, unas buenas madres. Y además también teníamos que cuidar la alimentación. Todo esto sigue sucediendo, tenemos que cuidar la alimentación. O sea, ser profesionales, pero no tan profesionales, ser madres, pero tampoco estar tan apegadas, o sí, porque la teoría del apego también nos demanda un tiempo que a veces no tenemos, porque o tenemos que trabajar, o porque no queremos simplemente. Entonces me parece que esta generación, con la última ola, o con esto de ponernos a discutir estas cosas, lo que permite, o lo que nos permite, es
conectarnos un poco más con el deseo, que es muy, muy difícil. Así como estar soltera está de moda para determinadas personas, separarse es mucho más difícil. ¿Por qué? Porque tenemos el mandato de tener un hombre al lado y que nuestro ser, también esto lo retomaba, lo decía Paz, no está completo si no es con alguien. Recién ahora estamos empezando a valorar mucho más estas relaciones con las amigas, esto de, así como los hombres, también decían en los comentarios, los hombres admiran a hombres generalmente, me parece que hay como una generación en donde estamos retomando libros de mujeres que antes no eran tan publicadas, estamos demandando la presencia de mujeres en la cultura y también en lugares de toma de decisiones, en el trabajo, entonces hay un nuevo movimiento, sin embargo, es ardua la lucha, quizás son generaciones que van abriendo, generaciones anteriores que nos fueron abriendo camino y que nosotros seguimos abriendo camino para que las otras se puedan sentir libres de elegir. Me parece que todos estos mandatos que vamos recibiendo como mujeres cis y dentro de un esquema muy heteronormativo, eso lo quiero aclarar porque claramente lo estoy hablando desde esa perspectiva, tiene un costo muy alto y se sufre muchísimo la violencia simbólica de eso, y también esto de que el hombre es proveedor, a veces es un argumento por parte de los hombres de, bueno, pero yo voy a trabajar, yo estoy muchas horas afuera, sin embargo, eso también genera violencia económica, porque hay algo en lo que estamos atados, en esta decisión de separarnos, no es nada más la conexión con el deseo, sino las posibilidades y la autonomía que tenemos la mujer. Entonces, es una suerte de liberación lo que está sucediendo, pero bueno, a grandes costos y con grandes luchas en donde nosotras, eso, me parece que lo que podemos rescatar de los últimos años tiene que ver con las redes que estamos armando, con las campañas que podemos ver en distintos medios donde lo que decimos es se relaja, y también es como poner de moda que no podemos atender todos los frentes. Y bueno, me parece que quería conversar también como en una nueva etapa, y para cerrar, el tema de las separaciones para las mujeres, lo que significa, y eso de romper con esto de el vínculo necesariamente romántico entre el hombre y la mujer, esta idea de idealización de, bueno, yo tengo que estar con ese porque tomé una decisión, y porque también nosotros interlocutamos con las generaciones más grandes, que es como un fraude todavía, cuando alguien se separa, es como si hubiese habido un fracaso, y no como si hubiese una reconexión con el deseo en distintos ámbitos, pero bueno, me parece que esa es una perspectiva distinta. Y ahora le voy a pasar la palabra a Cris. Pueden comentar todo lo que estamos hablando y después, la verdad que al final de que todos hablemos, sería lindo tener un feedback de ida y vuelta de preguntas. Cris, todo tuyo. Gracias, Caro. Bueno, veo que el chat está on fire. Increíble. Bueno, qué bueno que nos movilice porque el amor claramente es una palabra que nos atraviesa en muchos sentidos. Voy a hacer como el capítulo 2 de lo que Caro dejó, que me parece que está ahí como justo sobre la mesa y por lo que veo que también están comentando ahí, ¿no? Esta idea de la soledad o de estar solo o sola, que detrás de eso detrás de eso aparece la fragilidad, ¿no? Y detrás de la fragilidad aparece la idea de vulnerabilidad, que la escuchamos mucho en estos últimos tiempos, de la mano también de la pandemia, ¿no? Bueno, hay que ser vulnerables, tenemos que hacernos cargo de la vulnerabilidad. El amor, un poco, viene a ser la contracara de la vulnerabilidad, ¿no? Esto lo escuchamos cuando aparece esta frase del amor todo lo puede. Esta gran frase que es como el guión de un montón de películas que vemos, diría casi de todas las películas románticas, la idea de pensar que el amor es esa puerta de llegada a un paraíso, ¿no? Es un Edén, una tierra prometida en donde si estás ahí no te va a pasar más nada. Esto, digo, lo vemos en las princesas rescatadas, en las navidades perfectas que pasan las personas que encuentran a su pareja justo 5 minutos antes del Año Nuevo, las pistas de baile, las pistas de hielo, digo, ¿cuántos amores imposibles que se realizan en lugares imposibles, donde uno va a la panadería como puede, o va a la verdulería como puede, y jamás se encuentra la ahí? Esta gente sí lo hace, además le cambia la vida, ¿no? Y algo que hasta es sorprendente es las películas de catástrofe, cómo las personas están saltando, tratando de salvarse de un meteorito, y sin embargo ahí también tienen tiempo hasta darse un beso.
Bueno, todo esto que nos parece gracioso y que ya seguramente han conversado en algún otro momento, tiene que ver con desarmar un poco ese concepto. El amor no puede con todo, porque de hecho si pudiese con todo, resolvería muchas otras cosas que sabemos que no necesariamente pasan por el amor. De hecho, esta idea del amor bueno, el amor tóxico, ¿no? De que existen hasta distintos colores de amor y nomenclaturas también para pronunciarlo, nos hace repensar que entonces no es un amor, no hay una forma, un modelo. Sin embargo, nos venden y nos hacen creer que sí, hay que alcanzar. Y viene de la mano de lo que traía Paz al principio, ¿no? Esta idea que si yo no tengo una persona al lado, no tengo esa completud, soy frágil, ¿no? Soy como ese cristal que se puede romper en cualquier momento. Una boleta que no puedo pagar, un lugar que no puedo llegar, una materia que no rindo, y encima estoy solo, es como, listo, ¿no? La vida se viene abajo. Algo de esto, si bien parece gracioso, ¿no? Y tiene que ver con el tono también de pensarnos en qué nos pasa cuando aparece ese amor, nos lleva a pensar esa idea binaria de somos todo con alguien y no somos nada solos. Y es un tema que realmente es importante empezar a pensar. Porque cuando decimos también estamos solos, o que estás con alguien, estamos dando la idea de que estar con uno mismo no existe. Es una condición que parece que está borrada. Nosotros tenemos una relación, no sé si les pasa, pueden opinar a través del chat, pero hay una relación con uno que durante todo este tiempo la tenemos media como vedada, ¿no? Esta idea de que empezamos a aparecer o a ser personas siempre cuando hay un otro, que es cierto, pero si bien nos construimos por vía de lo social, de los vínculos, también hay un vínculo con nosotros. A veces es muy positivo, a veces está sobrevalorado, y la gente céntrica lo sabe bien, digo, tiene como una sobre mirada brillosa sobre sí mismos, pero hay gente que también tiene un vínculo muy negativo. ¿Sí? Y eso hace que la búsqueda constante de esa validación de ese otro los deje en lugares también de fragilidad. ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de la idea entonces de estar con un otro? Que a veces es un otro o la nada. Y ese otro en la nada, en el caso de las mujeres, históricamente, y acá voy a citar a mi abuela, ¿no? Con esta frase de tenés que estar con alguien, no podés estar sola, es una idea muy problemática. Yo estaba leyendo cómo hablamos de la violencia y un montón de situaciones que atraviesan las mujeres. Cambiando un poco el tono, me parece que hay que también generar el amor romántico y que les pone como mensajes sobre la mesa, ¿no? Esta narrativa que les construye como un guión a construir a las mujeres. Es estar con cualquier hombre a veces. No es esa idea de que cualquiera es mejor que estar sola. Esto lo he escuchado en un montón de conversaciones con amigas y personas queridas, donde realmente uno cuando empieza a tirar ese hilo se encuentra con esa narrativa. Bueno, es él, no importa cómo es él. No importa si quizás no es el mejor tipo, quizás no es el mejor compañero, quizás no es lo que yo espero, quizás que es lo que necesito. Sin embargo, es él. Esa idea de la totalidad que completa, aunque haga aguas por todos lados esa idea. Peor es nada, claro, dice acá. Exactamente, sí. Si no empezamos también a hackear, encontrarnos con eso, yo creo que hay un montón de cosas que no vamos a empezar a hablar que tienen que ver con la contracara del amor romántico. Y es la idea de sostener la vulnerabilidad. Es decir, sostenernos en esos lugares de vacío, en esos lugares de perdernos, en esos lugares de la lluvia que camino por la calle y lloro y no pasa nada. O sea, no es necesario que me choque en la esquina con el galán, ¿no? ni con la mujer de mi vida, ni con el hombre de mi vida, no importa cuál sea el género ni la orientación sexoafectiva. A veces está bien llorar, a veces está bien estar mal, a veces está bien que ese lugar, que si lo pensamos en forma binaria, es el espejo contrario al amor romántico, a la pareja, es la relación conmigo. ¿Cómo es? ¿Cómo me hablo? ¿Cómo me llevo? ¿Cómo me cuido cuando me tengo que cuidar? ¿Cómo me pongo en lugares que estén buenos para que justamente cuando encuentre a otra persona, sea eso, un encuentro? Porque en definitiva, podemos vivir el amor romántico de las formas que queramos, pero el amor como concepto de la pareja tiene que ser un punto de encuentro. Ni un poco más allá, ni un poco más acá. No, espero que todas estas reflexiones, nada, despierten más preguntas porque esa es un poco la idea siempre desde Grow, así que le voy a pasar la palabra ahora a mi compañera Lau. Bueno, súper interesante todos los puntos que hemos ido abordando desde cada una de las miradas y súper apoyada desde el chat, ¿no? Porque empezamos desde la idea de cómo nos vamos a completar, que es esto que nos enseñan, pasando a quién debería completarnos y de qué manera, y llegando a, bueno, cómo hacemos en realidad para autocompletarnos, ¿no? Para poder encontrarnos en un espacio con
con otras personas. Si quieren podemos abrir un poquito el chat a preguntas, más que nada, como para poder ir respondiéndolas. En el medio, digamos, abordamos ciertas cuestiones en esto que tiene que ver con el amor y la jerarquía, ¿no? ¿Qué poder le damos a la otra persona en esto de completarnos? También vimos qué pasaba con los encuentros digamos, desde las juventudes y estas nuevas ideas de libertades, no nuevas ideas, pero cómo nos encontramos con eso cuando al mismo tiempo lo social, digamos, nos marca, nuestras mamás, que podría ser Caro ahí representada, marcando cómo debemos ser, enseñándonos a ser varones y cómo debemos relacionarnos, y cómo vivir cuando esto no funciona, o cómo vivir solos. A ver, si quieren leemos un poquito, claves feministas para negociar el amor, ahí están mencionando libros, a qué costo, y cómo, hay una pregunta que la voy a traer, que es la última, que dice, ¿cómo funciona la heteronorma en parejas heterosexuales sin binarias? ¿De qué manera consideran que estas normas y exigencias o expectativas aplican a las personas no binarias? ¿Quién se anima a tomar esta pregunta? Si tenemos respuestas, si no dejamos como preguntas que quedan para las reflexiones. No, me parece re abiertas. interesante como pregunta, ¿eh? Ahí igual yo voy a empezar y voy a pasar la pelota, saben perfectamente quién es, pero sí me parece algo muy importante de decir, que es un poco lo que yo quería transmitir al principio, que es que la cultura nos atraviesa a todas las personas. Los mandatos, las normas y la forma de vincularnos y construir los vínculos nos atraviesa a todas las personas. Entonces, más allá de lo cis o de lo hetero, se reproduce y se replican los mismos mensajes que obviamente después se retoman y se reconstruyen. Sí me parece interesante igual ahí traer como una perspectiva de qué pasa, ¿no? Con estos mandatos que obviamente tienen esta cis heteronorma tatuada en la frente, bueno, ¿qué sucede con los colectivos que no aplican a esta norma? Una cosita que me parece re interesante ahí, que hablan de también la salida en otro tipo de vínculos, y claramente tiene que ver con sostener también la vulnerabilidad, ¿no? No poner en un otro que es el otro en grandes términos, sino justamente las diferentes redes que podemos tener, porque la contracara, ojo con el peligro del amor hacia uno mismo, que a veces uno puede caer en el exceso de individualismo, y es un mensaje que tiene la red social, por ejemplo, con la que relacionamos, que no me escucha ahora, Instagram, pero todo el tiempo intenta que uno tenga una relación constante con el vínculo con la tecnología, que es con uno mismo, ¿no? Lo que te gusta, lo que querés. Eso también es, de alguna manera, desasociarse de lo social. Y trayendo eso, y ahora sumo a quien quiera también de Grow, digo, cuando pensamos en los nuevos vínculos, los vínculos que desarman algunos patrones, como por ejemplo los vínculos que tienen que ver con las relaciones por fuera de la monogamia, por fuera de ese amor, digamos, exclusivo, bueno, también se encuentran con ciertas complicaciones. Ahora lo debatimos un poco internamente en algunas ocasiones, ¿no? Porque es volver a generar acuerdos. Y acuerdos, otra vez, como no en ese punto de encuentro. No deja de ser un vínculo en una relación. Entonces, alguien, yo dejo el disparador, pero no sé si alguien quiere completar de Grow este debate que tenemos muchas veces también. Qué Yo interesante lo como que hablé traes de de... acuerdos, perdón, Cali. No, tranquilo. No, perdón que yo te tapé. Yo hablé de pedagogías y en ese sentido estaba pensando que todos los subgrupos tenemos pedagogías. Digo, en general hablamos de las pedagogías femeninas y masculinas, pero también hay una pedagogía marica, también hay una pedagogía lesbiana, también hay una pedagogía no binaria. Con el no binarismo pasa algo extraño, que esto también se ha solapado como una práctica, digamos, que tiene que ver con la búsqueda de patrones no binarios con una identidad. Yo no voy a hablar desde la identidad no binaria porque no soy binaria, porque no soy no binaria, muchos no. Sí creo que hay prácticas no binarias y creo que hay maneras de fugar de los binarismos. No sé qué pasa con la comunidad no binaria, creo que una persona no binaria podría contestarte mejor y decirte qué pasa ahí. Ahí justo contestó a alguien, me parece, Sí, con sí. identidad no binaria, que puso su punto de vista, pero muy en este plan, ¿no? Yo tampoco sé cómo. A veces exigimos que las identidades que quizás empiezan a ser
voy a ponerlo, ¿no? Como más emergentes o empiezan a estar más también en el día a día, resuelvan todo. Y en realidad, no, es como, Sí, es una ese en presión comunidad, también. ¿no, Cali? Es una Sí, presión también, ¿no? Las personas no binarias tienen que venir a enseñarnos cómo no a ser binarios. respondernos. A mí Como, igual me Bueno, parece interesante pensar acá en este punto que trajeron en relación a, bueno, a cómo se construyen vínculos amorosos más allá de la heteronorma, eh, y vuelvo al principio a este concepto que traía un poco de la falta, ¿no? Como que la cuestión en relación a estar en falta y necesitar una completud externa se pone en juego esto con otros patrones y con otras lógicas, pero sigue estando muchas veces, no siempre, de fondo, esta cuestión de la completud. Con lo que traía Cali en relación a la pedagogía más actual, que ahora Talia y Bebia preguntaron también para si eran los mismos mandatos para más 30 menos 30, y te la voy a dejar a vos, pero esta pedagogía de la acumulación de amantes también tiene una misma lógica, ¿no? De tapar la falta. O sea, es si lleno, pongo para tapar ese agujero y que haya algo de eso que me genera insuficiencia, ¿no? Que, bueno, lo completo con esta otra cosa. Ahí, ¿qué pensás, Cari? ¿Son los mismos mandatos los tuyos y los míos? creo que algunos sí, creo que hay como grandes bloques de sentido que se mantienen y que siguen pesando, digamos, y sobre todo de lo que hablaba Cris, esta cuestión de la dependencia emocional, eh, de ahí de dejarse caer y de tirar el cuerpo sobre otra persona que nos va a contener y que va a ser como, también lo que decías vos de esa media naranja, pero que además cuida, contiene, te da como autoestima y demás, creo que sigue estando presente. Pero creo que se va como solapando con otras cositas. El matrimonio ya no es una aspiración, me parece. Al menos no desde los discursos más públicos. En ese sentido, me parece que el matrimonio o la segunda vuelta sí es una aspiración para los de más de 30. Es como, bueno, esto que decían, estás sola, ¿y cómo haces con los chicos? Y está la idea del compañero que tiene que venir a reemplazar al otro compañero. Y quiero retomar algo que comentaban acá y que tiene que ver con lo social, con esto de abrirse, y me parece que tiene relación con este apoyarse en una pareja y no apoyarse en las redes sociales y en no tener otros sentidos, como que el sentido de la vida en determinadas generaciones, o quizás también en esto que compartimos con Cali, de poner mucho ahí, el sentido de la vida pasa por esa completud, por tener a alguien al lado, supuestamente, por evitar la soledad en términos de cantidad, ¿no? No de sentirse solo, porque uno puede, como decía, uno puede no sentirse solo y no estar en pareja, entonces también, ¿no? Como las causas sociales y que nos trascienden también son muy importantes para poder lograr esa emancipación. Las mujeres estábamos siempre muy dedicadas a lo doméstico o a lo profesional, pero también la militancia, el compromiso con otras cuestiones sociales hacen que la vida tenga otro sentido, y quizás un sentido más trascendente que el de estar en pareja y hacia adentro de la mirada individualista. Así que, bueno, repito que por eso también me parece que armar redes entre nosotros y valorarnos es central. sí, hay un concepto, no nombramos, pero el concepto de responsabilidad afectiva, que empieza a estar también, ¿no? A predominar un montón. Me parece que es un concepto que está bueno para pensar también, digamos, cómo generamos acuerdos previos. Además, digo, está muy atado también la idea de consentimiento, ¿no? Si nos ponemos a pensar y a desarmar. Porque es, bueno, ¿cómo genero acuerdos de saber que el otro es un humano? Digo, yo puedo acostarme con el otro, pero puedo también tener una responsabilidad que es una emoción, que va a tener emociones diferentes, que tiene un cuerpo, que le pasan cosas, ¿no? Que quizás necesita algunas cosas claras para también generar y saber qué puede esperar o no de mí. Digo, hay algo de eso que se empieza a ensayar que un poco escapa de las lógicas, vamos a poner estos términos, medias perversas del individualismo extremo, ¿no? De consumo, como si fuese esto, ¿no? Ir al McDonald's o a lugares de comidas rápidas a consumir lo que quiero. Bueno, tenemos que encontrar un equilibrio. Me parece que estamos en ese desafío, ¿no? Una revolución que nos plantea también ensayar o armar nuevas normas. Igual no nos va a escapar mucho de pensar que somos humanos, que tenemos fragilidades y que a veces necesitamos afecto, ¿no? Que esa es la otra gran verdad. A mí me parece que lo que hace el amor romántico, ese tipo de cuestiones, es busca generalizar
todo y que todos somos iguales y que tenemos que sentir de una manera y relacionarnos de una manera. Y todas las nuevas cosas que vamos incorporando, que vamos haciendo como podemos muchas veces, porque a la vez tenemos que ser responsablemente afectivos, querernos a nosotros mismos. O sea, tenemos que ir sumando tantas cosas que a veces se nos hace un lío enorme, y bueno, muchas veces la gente hace lo que puede en ese sentido, y me parece que hay que considerar un poco eso. No como excusa de nada, sino como, bueno, entendamos que muchas veces es un montón de información para el que quiere hacer ese proceso, porque hay un montón de personas, especialmente los varones, que no les interesa esas cuestiones, pero romper con esto del amor romántico es romper con la generalización, porque a muchas personas capaz que el cuento de Disney les sirve y les es funcional, pero mientras sea consciente que es una construcción, no está mal. O sea, tampoco es estigmatizar eso, porque alguien me dice, no, mis abuelos, mis viejos estuvieron juntos 70 años y son felices. Puede pasar, ¿no? No. O sea, hay que ver la individualidad de cada uno. Qué interesante este punto, porque en general a todos los que estamos aquí no nos han criado ni para cuidarnos, ni sí nos han enseñado a cuidar, en particular a las mujeres, ni tampoco nos han enseñado a esto de los límites, ¿no? De qué puedo permitir en esto del encuentro con un otro, que sea un encuentro y no otorgarle el poder sobre. Y eso va independientemente de mi género y mi orientación sexoafectiva. O sea, ahí por el chat comentaban de la ESI. Yo creo que la ESI va a marcar una diferencia en esto de empezar a verse a uno, ¿no? A reconocerse sus límites, sus necesidades, como para favorecer otro tipo de encuentros con la otra persona, con la otredad, con el otro, sea en plan amigo, sea porque también hay que ser responsable afectivamente con les amigues, ¿no? En todos los vínculos, y son cosas que por ahí de antes no se hablaba tanto de eso. Había que bancarse el varón que me tocaba en casa, yo soy macho y de estas cosas no se hablan, y ahora el favorecer la apertura va a haber. Ya estamos sobre la hora. Me parece que el espacio daba para mucho más, ¿no? Como para pensar una segunda vuelta. Fue la primera vez. Les queremos agradecer a quienes están aquí participando del espacio, en particular al equipo de Grow. Voy a hacer un poco de contarles. Grow, somos un equipo de más de 30 personas. Nos dividimos en grandes áreas, en particular aquí están las personas que trabajan para el área de formación, sensibilización. Somos un equipo de personas que tenemos distintas orientaciones y especialidades, pero hemos confluido en lo que es género, diversidad, inclusión, y lo hacemos en general en el mundo del trabajo, y hoy hablamos del amor romántico porque también afecta al mundo del trabajo, también nos afecta en nuestras relaciones laborales y en cómo esta independencia, si la tenemos o no, si le dimos al otro, si usamos la tarjeta o no, qué hacemos. Así que está todo relacionado, les súper agradecemos. Grow no solo trabaja haciendo webinars, sino también hacemos diagnósticos, formaciones, sensibilizaciones, hacemos implementaciones, tenemos un montón para ofrecer, así que les invitamos a quienes nos están viendo por primera vez, que nos sigan en redes, nos chusmeen el Instagram, y nos dejen todos los comentarios que desean. Esto va a estar grabado, va a estar colgado en nuestro canal de YouTube. Todas nuestras redes son Género y Trabajo, así que nos pueden encontrar fácilmente. Y con esto nos despedimos. Les agradecemos muchísimo por dedicarnos esta hora y compartir junto a nosotros. Todo lo que escribieron nos lo guardamos, por supuesto. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todos por participar. Estuvo re lindo el espacio.
Gracias, qué linda energía ahí en los comentarios. todos. Gracias por eso. Hermoso. Buena semana. Y hoy es el día del soltero, la soltera, le soltere, así que Ah, un buen día para practicar justamente. Iba a A decir quien le eso, pero- corresponda. A quien le corresponda poder Estaba festejar. esperando que lo digas, porque nos pediste la exclusividad del dato Sí, y le no voy lo a usaste. usar y bueno, iba a empezar así, me olvidé después. Nos Pero, pueden seguir Cristian, en @ ponenos- género y trabajo, dice acá la encargada de comunicación. Arroba Bueno, Gerundio. muchas gracias. Ponenos un tema para despedirnos. Cris, dame lo más amor romántico que tengas, por favor. Me encanta, Bife. Me gusta porque la gente no se va esperando el último tema. Seguimos ahí. Quieren ver cuál es. Mucha Compromiso, ¿Cuál es la elección? expectativa puesta, No Cristina. sientas presión, no sientas presión.